De lleno con información nacional, ya tenemos en la línea a David Saucedo, especialista en seguridad pública, y es que el día de ayer circuló un video en el que sujetos armados persiguen a elementos del ejército y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas por no poner en riesgo la vida de los uniformados ni de otras personas para evitar la confrontación. Sin embargo, pues ha habido bastantes comentarios al respecto, posturas diferidas sobre este tema. Y bueno, para tener claridad en esta situación, tenemos a David Saucedo. Muy buenos días, David. ¿Qué tal, Denise? Parece que no se escucha bien, David. ¿Ahí me escuchas? Ah, ¿Me ya te escuchas bien? escuchamos perfectamente, te Muy bien. saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno tenerte en Proyecto Puente. Y bueno, explícanos, ¿qué significa este mensaje por parte del presidente? Sí, desde luego, mira, prácticamente estas escenas se han hecho muy frecuentes de grupos de civiles armados que detienen efectivos militares, incluso son desarmados. En esta ocasión, pues fueron puestos en fuga, aparentemente por grupos de autodefensa. Pero esto es algo ya, durante esta sección es algo muy frecuente. Me parece que detrás de esta postura del Ejército, Guardia Nacional y de la Marina está el deseo del presidente de que no se vean involucrados en hechos de sangre. Como tú sabes, en los sexenios anteriores, el de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón, incluso del presidente Fox, hubo en algún momento acusaciones en contra de las Fuerzas Armadas por el uso excesivo de la fuerza y por ejecuciones extrajudiciales. Incluso hay algunas demandas en cortes penales internacionales sobre este sentido. Me parece que esta es parte de la lógica que mueve al presidente de pedirle a las Fuerzas Armadas que no entren en una línea de confrontación con grupos armados. Esto evidentemente genera una polémica muy grande, sobre todo porque se ve a elementos de las corporaciones federales de seguridad prácticamente huyendo, como el video que vimos hace poco, de grupos de civiles que les querían confrontar. Los niveles de aprobación del Ejército, de la Marina, en todas las encuestas públicas y conocidas son muy altos, pero al ver estas imágenes, seguramente la ciudadanía reacciona con desconcierto, si no es que con indignación, al ver cómo presuntos delincuentes enfrentan a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas salen huyendo, ¿no? David, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó algunas cifras porque ya es un hábito, una costumbre del presidente, y bueno, no solo de este presidente, de todos los presidentes, gobernantes, alcaldes, siempre presentar cifras de cómo estábamos antes o bien hacer un comparativo con los gobiernos anteriores o quienes los precedieron. En este caso, López Obrador está diciendo que mientras en 2011, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el punto de más alto de registros de letalidad fue de 285, está señalando que para este 2021 para 2021 cerramos con menos 153. Bueno, lamentablemente hay una discrepancia muy grande con respecto al manejo de las cifras. Varios especialistas, incluido tu servidor, tenemos la sospecha, por no decir que la certeza, de que hay una operación de maquillaje de cifras con respecto a varios delitos. No tenemos claro que haya una reducción como tal, como se afirma. Por un caso muy en concreto, el caso de los homicidios. Se asevera que hay un incremento, una disminución del número de homicidios, pero al momento de revisar, ir a los microdatos, percibimos que muchos estados del país están maquillando cifras. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública se nutren de los datos que presentan los estados. Y los estados manifiestan que hay una reducción de los homicidios dolosos, pero se están incrementando los culposos. Es por ponerte un ejemplo, ¿no? En términos muy concretos, en algunos estados del país se señala que hay menos ejecuciones por parte del crimen organizado y se están incrementando, por ejemplo, los homicidios derivados de accidentes de tránsito. Evidentemente este no es el caso, estamos viendo más bien operaciones de maquillaje de cifras. En segundo término, se suele afirmar que hay una reducción de homicidios, pero todos los colectivos de búsqueda de personas nos refieren que hay un incremento del número de personas desaparecidas. Me pesa mucho decirlo, pero muchas de estas personas que lamentablemente ya no están en sus hogares están desaparecidas, pero lamentablemente están siendo encontradas en estos narcocementerios, narcofosas. Es decir, un conteo fiel tendría que reflejar, por un lado,
el número de personas que son asesinadas y por el otro, el número de personas que están siendo desaparecidas. Y lamentablemente muchas de esas personas, un alto porcentaje serán encontradas en estas narcofosas, narcocementerios, y eso sería un conteo más real de qué estamos hablando cuando hablamos de una reducción en el número de homicidios. Muchos tenemos dudas con respecto a esta numeralia que presentan todos los gobiernos, no es privativo del actual gobierno federal, de varias administraciones, es algo frecuente, que jueguen con las cifras para tratar de presumir un resultado que no es tal, ¿no? Una frase, las cifras no mienten, pero nos mienten con las cifras y mediante acceso a la información pública. David, yo he comprobado que si uno pide una misma información en diferente tiempo, es decir, si la pides en un sexenio y luego pides lo mismo que ellos habían registrado, pero otro año, te dan datos diferentes y bueno, lo hemos visto también de acuerdo con las declaraciones de los grupos de buscadoras de mujeres que buscan a sus hijos, que ellas llevan una numeralia y un registro de hallazgos de osamentas encontrados y que muchas veces contrasta con los datos oficiales que está presentando la autoridad en turno. Tenemos pues diversas bases de datos. Ahorita nos hablabas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si bien esta base, David, se alimenta con lo que le mandan los ministerios públicos, ¿verdad? Sí, en efecto, es un registro que es la suma de información que presentan los estados, pero con metodologías dispares. Y en efecto, cuando los colectivos de búsquedas de personas logran recuperar restos óseos de personas evidentemente asesinadas, no se incorpora al conteo de personas ejecutadas por el crimen organizado estos hallazgos que realizan estos colectivos que de manera valiente están realizando una labor que le tocaría realizar a la autoridad. Entonces, definitivamente tenemos un problema con respecto a la medición, a las métricas. Mientras no resolvamos este problema, no vamos a poder hacer diagnósticos reales. En muchos estados del país se presume que no hay extorsión, que no hay secuestro, más bien no hay denuncias, justamente porque la ciudadanía tiene miedo, está renuente a presentar una denuncia y sean blanco del crimen organizado por el vínculo que existe en ocasiones entre las propias autoridades encargadas de impartir justicia con los propios criminales. Ya también pues en este ambiente de las cifras y demás, ayer también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues en su discurso mencionaba que cuidan a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa de la Guardia Nacional, pero también cuidan a los integrantes de las bandas. Son seres humanos y fue bastante polémico, ¿no? Frente a qué estamos con esta frase que también pues están cuidando a los integrantes de las bandas, David, ¿qué reflejo deja este tipo de mensajes? Bueno, la mayoría comentaristas, medios de comunicación, la opinión pública, en redes sociales, al momento de escuchar esta frase del presidente, concluyen que hay un vínculo entre el gobierno federal e integrantes del crimen organizado, de las bandas de macrocriminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, tal y como lo dijo el presidente, la verdad es que sí se induce a pensar esto. Yo no comparto esta opinión, entiendo perfectamente que se preste a esta interpretación. El propio presidente es responsable de haber generado esta polémica. Más bien lo que percibo es lo que te comentaba al principio. Yo no creo como tal que haya un vínculo de alto rango, de alto nivel entre el integrante del gabinete de seguridad y bandas de crimen organizado. Más bien lo que percibo es un deseo de no cometer ejecuciones extrajudiciales, es decir, de que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, no serán involucrados en casos como el de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Por mencionarte un ejemplo de un evento de alto impacto que se ha convertido en un referente, ¿no? Del sexenio de Enrique Peña Nieto. Me parece que este es el interés del presidente. Evidentemente lo hizo mal, su estrategia de comunicación fue muy mala, por no decirte pésima. Esta frase que se ha popularizado de abrazos no balazos, de cuidar de la integridad de los delincuentes, lleva a pensar a muchos que hay una táctica de dejar hacer, dejar pasar, y que los criminales sean los que tengan el control de la seguridad del país. Me parece que esto no es el caso, pero entiendo perfectamente que la ciudadanía responda con indignación frente a estos comentarios, ¿no? Muchas gracias, David. Gracias por tu análisis esta mañana.